Alabado sea el nombre de Dios, Dios es bueno para siempre, su misericordia. Nuevamente el único de intercesión, como te decía en un principio, en la apertura hace un rato, Dios es bueno para siempre, su misericordia, que nos permite estar aquí un lunes más, ¿verdad? Para llevar a cabo este precioso tiempo. Dios te bendiga donde quiera que llegue esta transmisión. Espero que esta transmisión sea de bendición para tu vida, y vamos a ir a una palabra, ya que el tiempo me ha agarrado, pues el tiempo se va bien rápido, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios, una palabra que el Señor tiene para nuestra vida en esta noche, pero no poderme alargar, ¿verdad? Ya que es un poco tarde. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Alaba de que Él vive. En esta hora el Señor también trae una palabra que trae por título, que es el tema del mensaje de esta noche, que dice así: alabanza con unción. Alabado sea el nombre de Dios, a los cantores, a los músicos, a todos los que alaban y adoran al Señor. Espero que en esta noche este mensaje sea de bendición para ti, como lo ha sido para mi vida. Un precioso mensaje, ¿verdad? Alabanza con unción, ¿verdad? Un mensaje poderoso que el Señor trajo a mi vida. Oh, alabado sea el nombre de Dios. El Señor habla en nuestra vida en esta hora. Alabanza con unción, ¿verdad? El tema, ¿no? La palabra unción, antes de entrar a leer la palabra de Dios, vamos a leer los significados de tres palabras muy importantes antes de que empiece a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y empiece a predicar, ¿verdad? Vamos a primero a ver qué significa la palabra unción. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra unción, que proviene del latín, que significa untio, onis, untio, onis, en latín, ¿verdad? Y que significa gracia y comunicación especial del Espíritu Santo, que excita y mueve el alma a la virtud y perfección. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso, este es el significado de la palabra unción, ¿verdad? Gracia y comunicación especial del Espíritu Santo, que excita y mueve el alma a la virtud y perfección. La palabra unción, una palabra muy conocida, ¿verdad? Que yo sé que muchas veces, cuando yo vine al camino de Dios, no sabía qué era eso, pero ahora ya lo tengo claro, ¿verdad? Que es algo profundo, algo especial. Es un poder, es la presencia, es el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Manifiesta, ¿verdad? Que hace por medio del Espíritu Santo, que redarguye a los demás, que somos ungidos, que somos los hijos del eterno Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver el significado de la palabra excitar. Dice la palabra excitar, su significado puede provocar o producir una reacción o una respuesta a algo o a alguien. Qué tremendo, ¿verdad? Provocar o producir una reacción, una respuesta en algo o alguien. Eso es cuando la unción de Dios está en nosotros, podemos provocar eso, porque es el poder de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, el significado de estas dos palabras, y bueno, alabado sea el nombre de Dios. De estas dos palabras, ¿verdad?, que era muy importante que supiéramos el significado, ¿verdad? Había otra que tenía para dar, pero bueno, vamos a dejar ahí, vamos a leer la poderosa palabra ya para entrar en materia, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En este mensaje, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo de Hechos 16, capítulo 16 de Hechos, que tiene por tema en Reina Valera 1960, que tiene por título Encarcelados en Filipos, ¿verdad? Dice así la palabra en los tres grandes del cielo, Padre y Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el 11 hasta el versículo, algo largo, ¿verdad? Hasta el 31, dice aquí, de esta manera, los tres grandes del cielo. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia,
el día siguiente a Neápolis, 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Pablo caminaba, ¿verdad? En misión, ¿verdad? Como apóstol del Señor, ¿verdad? Para que, predicándole a los gentiles, que sucedió todo esto, amados hermanos. En el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro, dice, desde aquí es lo más importante de lo que quiero hablar en esta hora. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El enemigo pues los puso al descubierto, ¿verdad? Porque estos hombres eran hombres que andaban con el poder, como estamos hablando ahorita, con la unción del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero pues una artimaña sexual del enemigo aquí, ¿verdad? Para poder estropear a Pablo, obstaculizar a Pablo, ¿verdad? Y el varón que andaba con él, ¿verdad? Haciendo la labor maravillosa de Dios, ¿verdad? Que era predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Y en el 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo: no fue solo un día, fueron varios días, ¿verdad? Que así es en la obra de Dios, amados hermanos. A veces hay personas usadas por el diablo, ¿verdad? Que nunca a veces se cansan, ¿verdad? Por querernos mortificar, ¿verdad? Para impedir que hagamos la obra de Dios, pero hay de aquel que dice la palabra, hay de aquel que sea de piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos, porque mejor fuera que se atase una piedra de molino en su cuello y se lanzara al mar, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero esta muchacha estaba poseída, y dice 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Prácticamente estoy leyendo todo prácticamente desde todo esto, ¿verdad? Lo que es esta parte del capítulo, para poder explicar, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo fue que Pablo llegó a la cárcel, que dice más adelante, y que pues fueron metidos a la cárcel, ¿verdad? Fueron azotados, ¿verdad? Por eso, para que entender, ¿verdad? Cómo fue que, y dice, por causa de esta muchacha, ¿verdad? Dice, y lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Hombres de autoridad, de unción, de poder de parte de Dios, ¿verdad? Que daban la palabra, ¿verdad? Y en el instante, ¿verdad? El diablo tenía que salir huyendo de aquella persona, ¿verdad? Que estaba poseída, alabado sea el nombre de Dios. 19. Pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta liberación que Pablo hizo ahí en esa muchacha, ¿verdad? Cuando reprendió este espíritu tuvo consecuencias, pero todo lo que pasa en nuestro caminar en Dios, amados hermanos, amados amigos, es porque Dios tiene un propósito, un plan perfecto y maravilloso. Y vamos a seguir leyendo para que veamos lo que Dios quería hacer con Pablo y este varón que los acompañaba, ¿verdad? Que acompañaba a Pablo en misión, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice 20: presentándolos a los magistrados, dijeron a estos hombres: siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Los acusaron de alborotadores, ¿verdad?, de la ciudad, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
pues sabemos que los romanos, ¿verdad? Eran un pueblo, ¿verdad? Puede decirse pagano, ¿verdad? Ellos creían, eran paganos, pues creían en falsos dioses, ¿verdad? Como los griegos, ¿verdad? Creían en Júpiter, en Marte y en todos sus dioses paganos. Por eso estas enseñanzas para ellos eran un insulto para ellos, porque como dice aquí, y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué tremendo, porque ellos enseñaban algo nuevo, ¿verdad? El poder de la salvación por medio de Jesucristo. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Fueron azotados, ¿verdad? Sufrieron, ¿verdad? Sufrieron ahí pues, esa liberación que se hizo, pues tuvo consecuencias, pero eran hombres guerreros, hombres ungidos de Dios, ¿verdad? Que no les importaba que los mataran, que los torturaran por amor de Cristo, igualito a ti y a mí, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios, ¿no? Santo. 23, después de haberles azotado mucho, el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Ahí fue la terminación a causa de todo esto, ¿verdad? De haber liberado a esta muchacha endemoniada, ¿verdad? Que ya los estaba hostigando desde hace varios días, ¿verdad? Y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido 24, el cual recibido este mandato lo metió en el calabozo calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Les aseguró los pies, o sea que estaban bien, ellos amarrados, ¿verdad? Ellos estaban bien atados, ¿verdad? Era imposible, ellos no se podían ir, pues ahí estaban metidos, estaban metidos en la cárcel y estaban también en esa gran tortura, que estaban amarrados, ¿verdad? Y dice 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos hombres a la medianoche empezaron a cantar, y empezaron a cantar himnos, ¿verdad? No desmayaron, ¿verdad? Porque la presencia de Dios estaba en ellos, ¿verdad? Y Dios se manifestó cuando ellos empezaron a cantar. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces, dice, pero a medianoche del 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué hermoso, ¿verdad? Ellos empezaron a alabar a Dios, a adorar a Dios, ¿verdad? Y aquella unción preciosa y hermosa que ellos andaban se empezó a manifestar en esa cárcel, en ese presidio, ¿verdad? Y los presos los empezaban a oír. Imagino que aquellos presos empezaron a sentir algo precioso, algo poderoso, aquella unción que se empezó a manifestar porque ellos estaban adorando, ellos estaban alabando. Por eso el tema del mensaje es alabanza con unción. Siempre que se alaba y adora a Dios, siempre debe haber la unción, ese poder, esa unción preciosa para transmitir, ¿verdad? Para poder hacer algo maravilloso en todo aquel, ¿verdad? Que necesita de Dios, que necesita una transformación, que necesita ser lleno de la presencia de Dios, ¿verdad? Alabanza con unción, ¿verdad? Y imagino que algo precioso se empezó a mover, como te decía, en ese presidio, en esa cárcel, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, vamos a seguir leyendo. 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron a todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate qué unción tan poderosa y hermosa que por medio de esa alabanza, esa oración que empezaron a hacer, dice aquí la palabra de Dios que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate un gran terremoto que surgió, ¿verdad? Porque ahí se manifestó el poder de Dios, ¿verdad? Por medio de esa unción poderosa que fue manifiesta por medio de Pablo y el varón, pues, y Silas, pues, que, perdón, se me olvida el nombre, de Silas, ¿verdad? Que empezaron a cantar alabanza, ¿verdad? La importancia que seamos, cuando le adoramos y cantamos a Dios, alabanza. Tiene que haber esa unción. Esa unción fresca y maravillosa, ¿verdad? Que cause ese impacto, ¿verdad? En toda esa alma, esa vida, ese hermano, pues, que llega con esa necesidad, esa sed de alabar a Dios, necesita, ¿verdad?
esa transformación, ese cambio, necesita ser liberado, pues. Y dice 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ni, perdón, se soltaron, 27, me estaba saltando un versículo, dice 20, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido. 28, más a Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿verdad? Este varón pues estaba afligido, se iba a matar porque en la antigüedad, pues en ese entonces, ¿verdad? Un soldado romano que daba en guardia y no cumplía su deber, ¿verdad? O le pasaba una situación así, pues era ejecutado, ¿verdad? Y no sé qué muerte más terrible, eran muertes terribles las que le daban, y el varón mejor pensaba suicidarse porque pensaba que todos los presos se le habían ido, ¿verdad? 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. 30, sacándolos le dijo, lo soltó pues les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta, ¿verdad? El famoso versículo que se predica mucho en el evangelismo, que este carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La importancia de cuando alabamos al Señor y adoramos al Señor. Pablo y Silas empezaron a cantar alabanzas, himnos, dice la palabra de Dios, y aquella poderosa unción por medio de esa alabanza, la adoración de esos himnos, hizo algo maravilloso. Surgió un gran terremoto. Oh, dice que las cadenas de todos los presos se soltaron, se abrieron. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero había un propósito grande para todo eso. Es para que todos esos presos que estaban ahí, que no creían en Dios, tal vez la mayoría no creía en Dios, tal vez pudieran creer y sus almas pudieran ser salvas, y para que también ese carcelero pudiera, él y toda su familia pudiera ser salvo. Dios hace todo por un propósito, ¿verdad? Por eso es la importancia, ¿verdad? Que como siervos de Dios, ¿verdad? Seamos siempre esos siervos adoradores en espíritu, ¿verdad? Que haya unción en la alabanza, la importancia de la unción en la alabanza, porque si en la alabanza no hay unción, solo son instrumentos, solo son voces que cantan nada más como si estuviéramos como esos conciertos seculares. Pero estos varones estaban cantando, estaban adorando con salmos, con cánticos, con himnos, y se surgió aquel gran terremoto. Qué precioso, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor que siempre haya unción en esa alabanza que sale de nuestra boca, siempre cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando bendecimos y exaltamos su santo bendito nombre. Y no solo cuando le adoramos, le cantamos alabanza, sino en toda área, en todo aspecto, también en nuestro testimonio. Aleluya, que Dios nos ayude, porque es tremendo. Tenemos que ser cristalinos para que Dios nos ayude, y sé que ninguno en la obra de Dios somos perfectos, pero que Señor, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que obre en nuestra vida, ¿verdad?, para que podamos hacer lo correcto delante de Él. Y para terminar, ya que el tiempo me ha agarrado, ¿verdad?, vamos a saltar de esta emocionante historia, ¿verdad?, verdadera, verídica, ¿verdad?, de lo que es la unción por medio de la alabanza, ¿verdad? La alabanza con unción, ¿verdad? Que vimos aquí en este episodio, ¿verdad? En este capítulo, de cómo Dios usó a Pablo y a Silas para hacer algo maravilloso en esa cárcel, ¿verdad? Todo surgió por medio de esta mujer, ¿verdad? Endemoniada, ¿verdad? Que nos traía hostigando varios días, pero todo conllevó a esto, a esta cárcel, donde Dios quería hacer algo maravilloso, quería romper cadenas, quería romper ataduras, quería liberar a todos estos presos, hacerlos libres, que vinieran, que obtuvieran la vida eterna, y el carcelero y toda su familia. Oh, la importancia de la unción de Dios en mi vida y en tu vida, amados hermanos. Cuando le adoramos, cuando le alabamos, oh, bendito sea el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios también en 1 Samuel 16, voy rápido ahorita porque ya se me fue el tiempo. Dice,
en los tres grandes del cielo para ya terminar, para hacer un contraste con esta palabra. Dice 19, y Saúl envió en los tres grandes del cielo, 1 Samuel 16, 19 al 23, dice: Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y le hizo paz de armas, ¿verdad? Sabemos que halló gracia delante de Saúl, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, ¿verdad? Y el 22, llegamos a los versículos importantes donde quería llegar, dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David, conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Como decía, yo gracia delante de él, aunque después lo quería matar, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra predicación. 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sabemos, pues todos conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Que Dios lo desechó por desobediencia, ¿verdad? Por no hacer lo que Dios le mandó, por no hacer lo que él le mandó que hiciera, ¿verdad? Perdió el reinado, pues lo perdió todo, ¿verdad? Y hasta pues murió en batalla, ¿verdad? Pero aquí vemos algo tremendo, ¿verdad? Que a Saúl lo empezaron a atormentar espíritus malos a causa de tanta cosa, ¿verdad? Lo estaban atormentando espíritus malos a Saúl. Pero dice que David, dice del 23, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba el arpa, dice en la escritura que el espíritu se iba, ya no atormentaba más a Saúl. Imagínate, David, un cantor, un músico de primera talla, como decir, ¿verdad? Puede decirse que de lo mejor, ¿verdad? Que ha habido a través de todos los tiempos, ¿verdad? Pero no solo era músico y cantor y salmista, no, era un adorador en espíritu, en verdad, pero sobre todo con la unción de Dios en él, porque en él cuando tocaba ese arpa, cuando le cantaba a Dios con todo tipo de instrumentos, era una unción poderosa que se manifestaba en él para libertar, para sanar, para producir algo tremendo, para doblegar a todo aquel por medio de la presencia de Dios que se movía en él. Esa era la unción que traía David. David no solo era un adorador, no solo era un cantor, un músico, un salmista, no, era un adorador en espíritu y en verdad, con la unción y el poder de Dios. O sea que cuando cantaba o tocaba un instrumento, era una alabanza con unción, como dice el tema de esta noche. Pidámosle al Señor que siempre que le adoremos y le cantemos, ¿verdad?, lo hagamos con esa unción, ¿verdad? Oh, en la alabanza, ¿verdad? En toda área, en todo aspecto, ¿verdad? Para que podamos, para que en esa alabanza, para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Para romper cadenas, ataduras, para dar calma, dar gozo, dar tranquilidad a todo aquel que anda afligido, pero sobre todo, para que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón pueda venir al camino de la salvación, ¿verdad? Porque en la alabanza hay poder, en la alabanza se rompe cadenas. La alabanza con unción, el tema del mensaje en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Ya no me quiero alargar, ¿verdad? Hasta aquí dejo este mensaje. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Así que músicos, cantores, busquemos el rostro de Dios, ¿verdad? Si es posible, pues ayunemos y adoremos para que cuando cantemos y le cantemos al Señor, ¿verdad? Lo que sabemos un poquito, tocar un poquito el instrumento, le cantamos al Señor, pues lo hagamos con él. Adoremos al Señor con una alabanza con unción, como es el tema del mensaje de esta noche. Alábale que Él vive. Ministerio Evangélico Arca del Pacto. Hasta aquí llego con este mensaje de transmisión en vivo. Estaremos nuevamente el próximo lunes, como siempre, la misma hora
por medio de Facebook Live. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta la próxima. Aleluya.